Descansando en Dios. Mateo capítulo 17, versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. La enseñanza de los escribas y fariseos había condicionado el pensamiento de los discípulos, sobre todo con la venida del Mesías y el establecimiento del reino milenial. Una de esas enseñanzas era que el profeta Elías vendría primero que el Mesías. Esto fue recordado por los 3 discípulos que andaban con Jesús en el monte de la Transfiguración, generando preguntas que Jesús aprovechó para dar una enseñanza. El regreso de Elías, Mateo 17, versículo 10. Al haber visto a Elías en el monte, una pregunta natural para los discípulos de Jesús fue: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y esa enseñanza particular de los escribas no se basaba simplemente en la tradición rabínica, sino en la enseñanza bíblica. Por medio de Malaquías, el Señor declaró: «Y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición». Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. En realidad le estaban preguntando: si eres el Mesías, tal como lo has afirmado y lo hemos creído, ¿por qué Elías no apareció antes que comenzara tu ministerio? Era un tema que sin duda también usaban los escribas y fariseos para rechazar a Jesús como el Mesías prometido. Es probable que esa enseñanza también influenció a muchos judíos creyendo que Jesús era Elías, Mateo 16, 14. La pregunta sobre si ya Elías vino o no aún sigue vigente hasta hoy por algunos incrédulos. Algunos enseñan erróneamente que Elías no ha venido y que es uno de los 2 testigos que predicarán durante la gran tribulación. El anticristo les quitará la vida y a los 3 días resucitan con cuerpo glorificado. Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 12. El apóstol Juan conoció a Elías y a Moisés en el monte de la Transfiguración. Si fueran ellos los 2 testigos que el mismo Juan menciona en Apocalipsis 11, versículos 3 al 12, hubiera mencionado sus nombres. Por lo cual, los 2 testigos de Apocalipsis 11, versículos 3 al 12, no son Moisés y Elías, sino que tendrán un poder como el que tuvieron ellos. La confirmación de Jesús, Mateo 17, versículo 11. Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La gran duda de los 3 discípulos era que Elías había venido. Lo vieron en el monte junto a Moisés hablando con Jesús, pero no se había quedado. Cada vez que encontremos un pasaje bíblico difícil de entender, debemos llevarlo en oración al Señor pidiendo ayuda para que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos entenderlo con claridad. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19. Siempre teniendo presente que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29, 29. Jesús no rechazó la enseñanza de los escribas y fariseos, simplemente la corrigió y completó. Jesús confirma la verdad al decir: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Significa que hay un Elías que está aún por venir, y cuando llegue restaurará todas las cosas, tal como Malaquías profetizara. Pedro mencionó ese tiempo escatológico en Hechos capítulo 3, versículos 18 al 20. Los profetas del Antiguo Testamento, los escribas, fariseos y el pueblo judío esperaban a un Elías reencarnado con poder que restaurara todo. Además, los fariseos esperaban un Mesías triunfante y no que sería en 2 partes: la primera venida para morir crucificado y una segunda venida para restaurar todas las cosas, que incluyen hacer juicio a las naciones, Mateo 25, versículos 31 al 46, Apocalipsis 19, versículos 11 al 21, restaurar la tierra como era antes del pecado, Romanos 8, 19 al 21, Isaías 11, versículos 6 al 16, instaurar el reino milenial, Isaías 2, versículos 1 al 4, Isaías 11, versículos 1 al 5, Isaías 65, versículos 20 al 25. En el milenio todo Israel será salvo, Zacarías 12, 10, Romanos 11, 25 al 26, Isaías 51, versículos 22 y 23. Se cumplirán todas las promesas de Dios para Israel. La revelación de Jesús, Mateo capítulo 17, versículo 12.
Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesús revela primero que Elías ya vino y no lo conocieron. El Elías profetizado por Malaquías no iba a ser una reencarnación del antiguo profeta. El ángel del Señor le dijo a Zacarías, con relación a su hijo Juan el Bautista, que vendría con el espíritu y el poder de Elías. Lucas capítulo 1, versículo 17. Juan el Bautista no sería el antiguo profeta que iba a regresar a la tierra, sino quien ministraría con el estilo y el poder que Elías tuvo. Ya Jesús le había dicho a los discípulos antes, Juan el Bautista es aquel Elías que había de venir. Mateo 11, versículo 14. ¿Por qué entonces el mismo Juan el Bautista desmintió que era Elías? Cuando los sacerdotes y levitas de Jerusalén le preguntaron, ¿eres tú Elías? Dijo, no soy. Juan capítulo 1, versículo 21. Él negó ser Elías porque entendió que la pregunta era acerca de un profeta Elías literal, reencarnado, y no entendieron que era con el espíritu y el poder que tuvo Elías. Con Juan el Bautista hicieron todo lo que quisieron. Así también Jesús padecería por ellos, porque dentro de poco tiempo lo crucificarían. Mateo 27, versículos 20 al 23. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesucristo promete, al que el venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, versículo 21. Descansemos en Dios. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dios te bendiga y te guarde.